Muy buenas tardes a todos nuestros expositores, al público que nos está viendo en Facebook Live. En nombre de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la Dirección de Extensión y especialmente nuestra autoridad, el decano, vicedecana, le damos la bienvenida a esta actividad, a este foro que vamos a presentar hoy día, que tiene el nombre de Arquitectura adaptada a amenazas naturales y cambio climático. Tenemos expositores y expositoras, arquitectos que trabajan en un hábitat en diferentes continentes y nos van a mostrar los trabajos que han desarrollado en los últimos tiempos. Y bueno, y también muy buenas noches a los que nos puedan escuchar de Mozambique, nuestros opositores de Mozambique y de Birmania, así que serían muy buenos días en el caso, o madrugada en el caso de Birmania. Así que en esta vez quien va a moderar es el arquitecto Fernando Ferreiro, arquitecto de la Facultad de la Universidad de Chile. Él es licenciado en Artes de la Pontificia Universidad Católica, especialista en reducción de riesgo y desastres y respuesta de emergencias. Trabaja en el Sistema de Naciones Unidas de África, ONU Habitat. Bueno, le ofrezco la palabra a Fernando y que tengan una muy buena velada. Además, invito al público que está en Facebook Live que pueden hacer sus preguntas y sus consultas a través de esa plataforma. Así que muy buenas tardes y Fernando Ferreiro, mucho gusto. Buenas tardes, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de recibirnos a mí y a mis colegas. Ya fui presentado, voy a presentar a Eduardo Felleraki, arquitecto también de la Universidad de Chile, director del MAM y fundador del MAM de Chiloé, y trabaja en Naciones Unidas hace 15 años para ONU Habitat y varias otras agencias. Lalo, si quieres saludar. Hola, saludos sobre todo a esta escuela de la cual también provengo. Gracias. A nuestra colega en Myanmar, Odis. Odis es una arquitecta planeadora de Bolivia que vive en Myanmar, ex Birmania, en Asia, trabajando en estos temas también de emergencia, conflicto y post-desastre. Odis también hizo su posgrado en reducción de riesgo de desastre en Tokio, su doctorado. Si Odis quiere saludar también a la... Gracias, Fernando, muchas gracias. Buenas tardes, reciban un cordial saludo de aquí desde Birmania y gracias por la invitación. Muchas gracias. Y finalmente, nuestro colega Wildo Rosario, arquitecto, también magíster en reducción de riesgo de desastre y jefe del escritorio de ONU Habitat de Mozambique. Will, si quiere, Will va a hacer su presentación en portugués, un portugués muy simple. Con un poco de paciencia vamos a entender bien. Will, si quieres presentarte. Ok, boa noite a todos a partir de Moçambique e agradecer por este convite e para hoje estarmos aqui a trocarmos algumas ideias sobre a questão das mudanças climáticas. Muito obrigado pelo convite e estão todos cumprimentados a partir de Moçambique. Obrigado, Will. Bueno, voy a comenzar con una breve... Soy moderador, pero también voy a presentar algunos slides. Lo que nos convoca y lo que convoca a mis colegas, somos 4 consultores, staff que trabajamos para una agencia de Naciones Unidas, ONU Habitat, que es una agencia que está prácticamente en más de 50 países alrededor del globo. Podemos ver, ¿no? Y ONU Habitat tiene una rama especial sobre asuntos que atingen a reducción de riesgo de desastre, adaptación a las mudanzas climáticas y por ahí de frente. El programa de Naciones Unidas básicamente es lo que promueve dentro de Naciones Unidas, es la agencia que promueve la mejoría sobre asuntos urbanos,
sobre ciudades resilientes, ciudades justas, y está encuadrado también en lo que respecta a de los derechos humanos, o sea, de la agencia que promueve la agenda urbana, la nueva agenda urbana, y especialmente lo que tenga que ver con acceso a vivienda. Estos son los nuevos objetivos urbanos, con lo que más estamos trabajando a nivel global tiene que ver con las comunidades sostenibles y reducción de riesgo de desastre e infraestructura resistente, que es algo que vamos a ver en nuestras presentaciones, de cómo arquitectos nos enfrentamos a estas situaciones de desastre en varias partes del globo, en este caso en África y en Asia. Sobre este asunto, me gusta un poco encuadrar esto, la reducción de riesgo de desastre y la emergencia, que es algo que nos convoca también en Chile, claramente por los asuntos de los terremotos. La primera emergencia y respuesta de un Estado moderno, por así decir, fue después del terremoto de Lisboa, en 1755, el 1 de noviembre, donde hubo un gran terremoto que prácticamente mató entre 60.000 a 100.000 personas. A seguir del terremoto, de esta emergencia, desastre, uno de los primeros desastres urbanos modernos, vino un gran incendio y luego un tsunami. O sea, fue una combinación de varias amenazas naturales sobre una ciudad. Y fue la primera reacción y la primera respuesta moderna que hubo a través de un Estado centralizado. Había un rey, pero bueno, estaba el Marqués de Pombal, que organizó la respuesta, organizó los campos de desplazados y organizó también la reconstrucción. Fue el primer plano de reconstrucción de Lisboa, de una ciudad moderna, por así decir, post-desastre. Y no se llegó a implementar todo el plano del Marqués de Pombal, pero sí marcó una discusión muy grande entre la Ilustración, y hubo muchas trocas, muchos intercambios de cartas entre filósofos, en este caso Jean-Jacques Rousseau y Voltaire, sobre qué papel le cabía al hombre en este asunto de reducir el riesgo, ¿no? Ya no era un asunto de un problema de la divinidad que nos está enviando estas amenazas naturales, no era un problema de fuerza del espíritu, era un asunto humano, tenía que ver con las políticas, tenía que ver con las políticas de planificación urbana, con las políticas de construcción, tenía que ver con los códigos de construcción. Entonces, por eso es importante, solo para encuadrar, es un punto de inflexión en un poco la historia de los desastres y la historia de la respuesta, de cómo los estados y cómo los organismos y las comunidades nos vamos adaptando a esta situación de estas amenazas naturales y situaciones de desastre. Tenemos dos presentaciones hoy día, basadas un poco sobre África, Mozambique, que está en este puntito rojo abajo, en África del Este. Es un país de 20 millones de personas, está dentro de los 10 países más pobres del mundo según los índices de Naciones Unidas de desarrollo humano, que prepara el UNDP, el PNUD todos los años. Tiene una historia muy interesante, es una ex colonia portuguesa, recién independizada hace 40 años, o sea, es una república joven, que tuvo sucesivas guerras, una guerra colonial contra Portugal y después una guerra civil que duró prácticamente 16 años y que dejó al país prácticamente con su infraestructura destruida. La guerra acabó solo en el año 92 y además de esto es uno de los países, está rankeado como número 3 de los países en África más propensos a diferentes tipos de amenazas naturales, ciclones, terremotos, sequías e inundaciones. Podemos ver una imagen aquí del camino que han dejado los últimos ciclones desde 1976. Prácticamente tenemos un ciclón por año. Las operaciones de emergencia, que son prácticamente todos los años, y estas imágenes que se repiten anualmente. Hay más de 11 ríos internacionales que cruzan el país. Está uno de los más conocidos, el río Zambezi y el río Limpopo. Y esto fue, bueno, uno de los grandes desastres que aconteció, pasó el año pasado, hace un año. Fueron 2 ciclones que atravesaron el canal de Mozambique
y afectaron a 1 millón de personas, matando a cerca de 602 personas en una noche. Estas son imágenes muy recurrentes en África Austral en términos de la precariedad, la vulnerabilidad de los territorios, no solo en términos de construcción, sino de conexión, en términos de transporte, de respuesta a las emergencias, y crea anualmente miles de desplazados. Entonces es una de las tareas que nos toca trabajar dentro de Naciones Unidas, dentro de Nuevo Hábitat. Como arquitectos y planeadores nos toca trabajar más que en la respuesta al desastre, trabajamos un poco más en lo que se llama la recuperación de larga data o la reconstrucción, ¿no? Tipo, trabajamos un poco en las operaciones de emergencia, pero el mandato de Habitat tiene que ver, y nuestro trabajo tiene que ver con procurar soluciones un poco más de largo plazo. Tipo, cómo mejorar los códigos de construcción, cómo mejorar los modelos constructivos de las escuelas, de sistemas de refugio, por ejemplo, refugio para cuando viene un ciclón, cuando viene una inundación. ¿Para qué? Para ir creando esta cultura de resiliencia, esta cultura de reducción de riesgo de desastre en las comunidades, los códigos de construcción, etc. Pero lo que pasa en Chile, por ejemplo, con los terremotos que tenemos, nosotros derivamos el riesgo a el código de construcción. Tenemos un código de construcción muy bueno. Eso en muchos países no existe. O sea, existen códigos de construcción muy o que están desactualizados, o códigos de construcción que no tienen mucho que ver con la realidad de cada país. Y ha sido un trabajo muy grande que ha hecho Mozambique últimamente para mejorar estos códigos de construcción. Entonces, nuestro trabajo es un poco variado en ese sentido. Trabajamos desde políticas públicas, mejorando estos códigos, modelos de construcción en habitación, etcétera, que es lo que van a mostrar luego mis colegas. Y uno como arquitecto en Mozambique, yo vivo allá prácticamente hace 12 años, y me fui muy luego de mi proyecto de título, y es lo que uno se encuentra con una cultura constructiva, una cultura, por un lado, que viene de una raíz pre-europea, básicamente. Materialidades, trabajo, como mucho trabajo a nivel de las comunidades. El 60% de las comunidades viven en zonas rurales. O sea, la discusión sobre las ciudades es bien incipiente aún. Y al mismo tiempo hay toda una cultura en Mozambique muy rica que tiene que ver con la arquitectura moderna. O sea, tenemos tenemos estas dos tradiciones, ¿no? Una arquitectura muy rica, que es de una línea de impronta que trajeron los portugueses en la altura colonial, y tenemos esta otra vertiente más vernacular. Uno de nuestros primeros trabajos, solo como ejemplo, soy moderador, mis colegas van a hablar un poco más extenso, tiene que ver con crear pequeños modelos replicables de arquitecturas adaptadas para zonas de inundación. Este es un trabajo que estuvo relacionado con mi proyecto de título hace muchos años, y fue un pequeño modelo reconstruido, replicado en varios sitios, y es una plataforma, lo que hablamos de las plataformas elevadas o refugios para inundaciones. Que a través de estos pequeños, de una manera muy simple y pequeñas operaciones de diseño, podemos mejorar y adaptar estas infraestructuras, en este caso las escuelas, ¿no? Es como ir creando una red de escuelas elevadas para asuntos de desastre, para mitigar el desastre, ¿no? Son pequeños modelos y son pequeñas operaciones, tipo el color de la escuela, que esté un poco elevada sobre la altura de la inundación, que tenga un sistema de captación de agua. Las operaciones en términos de diseño y de arquitectura a las que nos enfrentamos a veces son muy mínimas. No podemos hacer mucho despliegue en términos de diseño, entonces aprovechamos lo poco que tenemos para dejar algo que tenga algún interés arquitectónico, quiero decir. Odisea va a explicar un poco desde Myanmar todo lo que tenga que ver con los procesos comunitarios de implementación. Will va a regresar a estos trabajos de estos modelos de arquitectura adaptados a diferentes situaciones de amenazas naturales.
Y Eduardo va a contar un poco su experiencia en varios países sobre su experiencia como arquitecto, trabajando para Naciones Unidas en estas temáticas. Estamos viendo diferentes proyectos sobre plataformas elevadas, refugios, pequeños abrigos para situaciones de emergencia, etc. Yo voy a dejar por aquí, voy a dar paso a Odis, que va a explicar su experiencia en proyectos de reducción de riesgo de desastre en Myanmar. Yo dejo por aquí, como dije, estoy moderando y dejo a mi colega Odis para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Déjame poner aquí mi pantalla. ¿La pueden ver? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, listo. Como Fernando decía, la ONU Habitat trabaja en el proceso de recuperación, de reconstrucción después de un desastre natural o también de un conflicto armado y en proyectos de desarrollo. Entonces cubrimos diferentes áreas en la agencia y pues me gustaría compartir con ustedes mi experiencia del trabajo con la comunidad, cuál es el rol que la comunidad juega en estos procesos de reconstrucción después de un desastre natural o de un conflicto armado. Un poquito, permítanme decirles sobre el país. Nosotros conocemos a Myanmar como Birmania. El país fue cambiado de nombre en 1989. Está en el sudeste de Asia, limita con India, China, Laos, Tailandia y Bangladesh. Según el censo del 2014, tenemos una población de 52 millones de habitantes, donde tenemos 135 grupos étnicos. O sea, es un país bastante variado. La mayoría de la población practica el budismo, tenemos una minoría que son musulmanes y una mucho más pequeña que son cristianos. La cuarta parte de la población vive en pobreza. 1 de cada 4 birmanos viven en extrema pobreza. El país sigue siendo rural, tenemos solo 30% de áreas urbanizadas. Pues la historia del país es un poco triste. Myanmar ha estado en un régimen dictatorial por 60 años. En el 2012 recién retornó a la democracia, lo que ha permitido que ciertas sanciones que eran impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea se levanten, pero aún seguimos con muchas sanciones. Es un país donde tiene pues bastantes conflictos internos. Tenemos 25 grupos insurgentes, de los cuales la mitad están ahora en un cese al fuego, pero los grupos más grandes continúan peleando. Tenemos combates en la frontera con India, con el grupo Arakan. Todos estos conflictos internos, estos conflictos étnicos en el país, ha ocasionado que tengamos casi 250.000 de personas viviendo en campamentos de desplazados. Y como todo el mundo se ha enterado, tenemos más de 600.000 personas de la comunidad rohingya que han escapado a los actos étnicos que hubo hace 4 años y ellos están refugiados actualmente en Bangladesh. También tenemos los conflictos, tenemos los desastres naturales en Myanmar. Este país es considerado uno de los países con más alto riesgo de desastres naturales en la región. El país fue azotado en 2008 por el ciclón Nargis, donde casi 140.000 personas perdieron la vida, más de 2 millones de personas fueron afectadas, se destruyó muchísima infraestructura, entre ellas vivienda. Casi 800.000 viviendas fueron destruidas y la gente tuvo pues que levantarse. Aquí la oficina de ONU Habitat nos enfocamos en 4 áreas, una que es la planificación urbana, que está relacionada a la normativa y políticas de vivienda. También trabajamos en el mejoramiento de asentamientos humanos, reconstrucción de las comunidades, como mencioné, post-conflicto, post-desastre.
También estamos trabajando en el tema de tierras, fortaleciendo la administración de tierras, y también trabajamos en medio ambiente y cambio climático, lo que Fernando mencionaba, trabajamos también en gestión de desastres. Aquí me gustaría hablar más de mi experiencia en el rol de la comunidad. Pues el objetivo principal es de colocar a las personas que han sido afectadas, ya sea por un desastre natural o por un conflicto armado, en el proceso de recuperación. Entonces, esto significa movilizar a las comunidades para que ellas puedan tomar decisiones en ese proceso de recuperación. Y nosotros, como agencia técnica, le brindamos el apoyo y le brindamos el apoyo económico. Por más de 30 años en esta región hemos venido implementando esta metodología que se basa en construir un desarrollo sostenible en base al sentido de pertenencia que la comunidad desarrolla. Por eso es muy importante para nosotros estar involucrados con la comunidad desde el momento que empieza la recuperación. Entonces, lo que hacemos es, tenemos un proceso inicial que es movilizar a la comunidad. Posteriormente, la comunidad hace un plan de acción comunitario. Después hacemos contratos con la comunidad. Nosotros en nuestra agencia generalmente trabajamos directamente con las comunidades que se dedican a implementar todos los proyectos de infraestructura. Nosotros también hacemos la transferencia directa de fondos a las comunidades porque firmamos un contrato como la comunidad. Es como cuando firmamos un contrato con una empresa constructora, en este caso es la comunidad la que firma el contrato con nosotros. Es un documento legal que tiene muchas cláusulas. Y también la comunidad se encarga de monitorear el proceso de construcción, la distribución de fondos, la participación de las personas, y también existe una auditoría social en los proyectos. Un poquito ya más en detalle, me gustaría decirles cómo es que nos organizamos. Nosotros trabajamos en comunidades que están sumamente empobrecidas, trabajamos con los sectores más vulnerables de estas comunidades, trabajamos con minorías étnicas que por su condición étnica se ven postergadas o excluidas, trabajamos con gente que está desplazada en los campos, pero están regresando a sus comunidades, entonces ayudamos en la reconstrucción de estos asentamientos humanos. También trabajamos en asentamientos informales donde la gente vive en condiciones de precariedad. Lo que hacemos es, tenemos nuestros equipos de movilizadores de la comunidad, entonces vamos a las comunidades y nos sentamos con la gente a platicar sobre sus problemas. Lo que hacemos es desde un principio construir una confianza entre ellos y nosotros y entre ellos mismos. Como las necesidades de las comunidades son diferentes, entonces existe la formación de pequeños grupos dentro de la comunidad, donde se reúnen las mujeres, los hombres, los ancianos, los niños, y cada uno empieza a discutir sobre los problemas que a ellos les conciernen y creen que son importantes para su comunidad. Como dije, todos los proyectos son implementados por la comunidad, entonces se forman los comités comunitarios. Y aquí esto ha sido muy importante, como Fernando mencionaba anteriormente, nosotros tenemos los derechos humanos en todos nuestros proyectos. Entonces, al formar los comités, la gente empieza a aprender más sobre liderazgo, sobre democracia, sobre los derechos que tienen las personas. Y este comité es el que va a representar a la comunidad durante la implementación de cualquier proyecto de recuperación. Y es la misma comunidad que va a identificar quiénes son los beneficiarios del proyecto. Tenemos proyectos que favorecen a una comunidad en general, como por ejemplo los servicios básicos, acceso al agua, pero tenemos proyectos que son de vivienda, pues a los cuales nosotros no podemos financiar completamente. Es ahí donde la comunidad también juega un rol importante porque ellos se conocen entre ellos y saben quiénes son los más necesitados. Este proceso que nosotros implementamos aquí en Myanmar y en otros países como Afganistán, Sri Lanka, se lo puede acomodar, depende del contexto, puede acomodárselo para un contexto después de un desastre natural, de un conflicto armado o también para proyectos de desarrollo. Entonces, después de haber movilizado a la comunidad se reúne y trabaja en un plan de acción comunitario, que lo hacen, también tenemos esto en Latinoamérica, en nuestros barrios.
la gente se reúne y empieza a mapear socialmente su comunidad, qué es lo que tienen, dónde está la escuela, dónde están los baños públicos, los servicios de agua y dónde quisieran tener los nuevos servicios. Entonces la comunidad discute sobre todos los problemas, pues una lista interminable de problemas que se presentan. Sin embargo, los proyectos solo pueden financiar ciertas prioridades y es ahí donde la comunidad tiene que identificar estas prioridades. Y es la misma comunidad con el apoyo nuestro y la guía nuestra que van viendo cómo pueden resolver prácticamente todos estos problemas. Y de ahí la comunidad empieza a desarrollar su plan de acción, señalando algunas opciones para poder implementar, hacen un plan de implementación, quién hará el trabajo, cómo lo harán, cuánto lo harán. También tienen un plan de monitoreo y este plan de acción se presenta a la comunidad. En una reunión de toda la comunidad se exponen todos los puntos y la comunidad aprueba. Y es así que todas las actividades decididas por la comunidad son las que se van a implementar en el proyecto. No es una metodología que viene desde las bases. Los proyectos responden a las necesidades actuales de la comunidad. También lo que nosotros hacemos es brindar apoyo técnico en el sentido de capacitación, porque siempre hay carpinteros, siempre hay albañiles, gente que tiene algún conocimiento o alguna experiencia técnica. Entonces lo que hacemos nosotros es brindar ese entrenamiento a las comunidades, a los artesanos, porque ellos son los que van a estar a cargo de los diferentes proyectos. Los proyectos que implementamos son como Fernando mostraba, son proyectos que la comunidad puede construirlos, que no requieren mucha ayuda externa. Entonces, cuando ya la comunidad ha decidido qué actividades se van a hacer, nosotros, ONU Habitat, firma un contrato legal con los representantes del comité. Este comité generalmente está conformado por 10 personas y lo que hacemos aquí es promover mucho el rol de las mujeres. En todas las actividades que tenemos es muy importante para nosotros el empoderamiento de las mujeres, no solo a nivel participativo, sino también en la toma de decisiones. Y hemos visto que en los últimos 10 años, donde hemos implementado más de 60 proyectos, el 42% de los comités están formados por mujeres. Entonces, al firmar este contrato con la comunidad, el comité abre una cuenta de banco. Entonces, es todo el proceso que hemos venido desarrollando desde el principio que ha ido construyendo una confianza. Esa confianza que la gente adquiere para que nosotros transferamos fondos a sus cuentas bancarias, porque ellos se van a hacer cargo de pagar a los albañiles, de pagar a la comunidad que participa de la construcción y hacer de todas las compras. Existen diferentes sistemas de control, de transparencia, para llevar en orden todas las cuentas. La comunidad se reúne cada 2 semanas en un pueblito, se reúnen y el rol del comité es informar a la comunidad públicamente sobre todo el gasto que se ha llevado a cabo. Y en cada comunidad ellos tienen un lugar visible que puede ser, por ejemplo, al ingresar al pueblo o también en un lugar público como la escuela. Ellos tienen como unas pizarras donde ellos detallan el gasto de todos los materiales que se han hecho. Y al hacer un proyecto implementado por la comunidad, esto significa que la comunidad va a velar mucho más por la calidad, porque es algo que les pertenece, no es que viene una compañía de construcción de afuera, construye y se va. No, porque aquí, como nosotros decimos, la gente tiene que sudar para lograr lo que ellos quieren. Y entonces, durante este proceso, la gente también ahorra, porque ellos van y compran los materiales. Entonces, cualquier dinero ahorrado dentro de la comunidad ayuda para construir otras actividades que fueron identificadas en la lista esta de prioridades. Y también la comunidad contribuye. Nosotros les damos los fondos para los proyectos. Sin embargo, nosotros esperamos que la comunidad contribuya. Y ellos lo hacen a través de mano de obra, materiales, en algunas oportunidades con dinero en efectivo. Entonces, ya después de haber firmado estos contratos, me gustaría compartirles algunas fotos de los proyectos que llevamos a cabo. Como pueden ver,
tenemos un trabajo donde todos participan, hombres, mujeres. La topografía de Myanmar es variada. Tenemos áreas súper montañosas que son súper difíciles de acceder, que nos toma llegar a un pueblo 2 o 3 horas. A veces tenemos que ir a pie porque pues, no existen las vías para acceder. Y entonces la gente trabaja en eso, abriendo caminos. Nuestros proyectos son comunitarios. Lo que tratamos de hacer es, por ejemplo, cuando tenemos un problema étnico, un problema de conflicto, lo que tratamos de hacer es no solo construir vías dentro de la misma comunidad, sino vías que conecten comunidad con comunidad. Porque al trabajar juntos, la gente va a empezar otra vez a restablecer vínculos de confianza. La gente, como decías, trabajamos con los grupos más empobrecidos del país, entonces es gente que generalmente no tiene empleo. Entonces lo que hacemos a través de estos proyectos es también generar empleo. La gente que participa en todos los proyectos recibe un tipo de remuneración, es un empleo temporal, pero es un apoyo para ellos. Aquí también tenemos en otra región de Myanmar, en el estado de Shan, este es, por ejemplo, comunicar una comunidad con otra a través de la construcción de calles. El rol de la mujer aquí es muy importante en la construcción. Yo creo que como en el mundo entero, muchas mujeres trabajan en la construcción y ellas participan activamente, ellas monitorean, les damos entrenamiento técnico, entonces ellas adquieren ciertas habilidades para la construcción. Aquí en esta fotografía, por ejemplo, tenemos la construcción de un puente. También trabajamos con las comunidades en la implementación de servicios básicos, acceso al agua, acceso a la sanidad. En Myanmar, el acceso al agua en Myanmar es solo un 82%, pero este 82% significa pozos de agua generalmente, ¿no? Solo el 4% del país tiene acceso a agua potable a través de cañería. Y el 77% de la población tiene acceso a sanidad. Entonces todavía enfrentamos mucha dificultad con acceso a estos servicios básicos que son derechos humanos. Entonces la gente, este tipo de infraestructura también está construida por la comunidad. Son pozos de agua, plantas de distribución. Ahora lo que trabajamos mucho en el área rural es instalación a domicilio. Es la gente que empieza a tener agua en sus casas y son los comités que se organizan para cobrar las facturas del agua para que el proyecto sea sostenible. También trabajamos en escuela, apoyando a las escuelas rurales con baños. Otra área importante en nuestro trabajo es la implementación de vivienda rural. Es donde la comunidad también participa. Son los carpinteros que reciben un entrenamiento y el objetivo es reconstruir mejor, ¿no? Porque aquí las condiciones todavía son muy precarias en la construcción, entonces lo que nosotros hacemos es enseñarles técnicas de construcción que sean más resistentes a desastres naturales. Y otra área en la que también nosotros trabajamos es en el mejoramiento de asentamientos informales. Hemos realizado un estudio, el primer estudio en el país, sobre la existencia de asentamientos informales. Debido a la situación política del país, ellos nunca fueron considerados. Era incluso prohibido mencionar la palabra asentamiento informal. Entonces teníamos que abogar con el gobierno, lo hemos venido haciendo por los 5 últimos años y pues continuamos. Entonces nuestra lucha siempre es ardua para evitar que haya desalojos forzados de la gente que vive en asentamientos informales. Hemos identificado 403 asentamientos en Yangon, que es la principal ciudad de Myanmar, donde tenemos casi 400,000 personas viviendo en estas condiciones. Lo que optamos menos es por ir a una relocalización de asentamientos informales. Solo lo hacemos en casos que sean muy extremos, donde realmente la vida de las personas corre un riesgo en ese lugar. Pero por lo demás siempre optamos por ir a un mejoramiento en el sitio. Como pueden ver en esta fotografía, este es un proyecto de vivienda de relocalización que hemos hecho. Esto fue construido por una empresa constructora, pero participó la comunidad.
Cada edificio tiene un comité que está a cargo de cobrar la mensualidad. Ellos se encargan de pagar el agua, de pagar la luz. Les digo de pagar el agua porque el país, la mayoría del país tiene agua potable a través de pozos. Entonces, el pago se hace para comprar el petróleo para hacer funcionar los motores. O sea, no es una cuenta que se paga a la alcaldía, sino es dentro de las comunidades que se hace este trabajo. También lo que hacemos a través de las comunidades, y eso es muy, muy importante, es disminuir la desnutrición, modificando los hábitos de higiene de las personas a través de los servicios básicos, ¿no? Myanmar tiene todavía muchísima desnutrición infantil, es como el 35% de desnutrición infantil. Entonces lo que trabajamos es con las comunidades formando cuadrillas de voluntarios. Entonces les damos un tipo de entrenamiento sobre higiene, sobre salud, y ellos se encargan de monitorear a sus comunidades y hacemos mucho material que es informativo, de educación en los idiomas locales. Hacemos videos, hacemos charlas y es un constante apoyo que se debe brindar porque modificar hábitos es una tarea muy, muy difícil. Entonces toma tiempo, pero en la zona central de Myanmar hemos logrado reducir la defecación al aire libre en un 96%, pero esto solo se puede hacer con la participación de la comunidad. También apoyamos a la conexión de energía eléctrica. Solo el 35% de la población del país tiene conexión a la red nacional. El resto pues usa energía solar o vela, incluido en las ciudades. Y también la electricidad aquí es muy racionada, la pueden cortar en un día 5 o 6 horas. Y pues estamos acostumbrados ya a eso. Entonces lo que tratamos de hacer es proveer acceso a la electricidad. Y también son proyectos que la comunidad lo implementa a través de ya sea energía solar o pequeños proyectos hidroeléctricos. Y pues aquí para concluir nuestra respuesta al COVID, hasta el momento Myanmar no ha sido tan fuertemente golpeado a comparación de otros países, porque el país se mantiene completamente cerrado desde marzo, no hay ingreso, no hay salida del país y creo que eso es lo que nos ha mantenido a salvo hasta el momento. En nuestra respuesta de emergencia a COVID hemos actuado en 2 frentes. Uno, primero, considerando que la vivienda en este momento está en la línea del frente con este tema del confinamiento, de la cuarentena, de la que la gente debe mantenerse en sus casas. Y entonces, como el rol de Habitat es apoyar a la vivienda, hemos estado abogando con el gobierno, con la comunidad internacional presente en el país y con otros actores en este tema, y hemos presentado un documento al gobierno con 4 puntos de acción importantes que se deben tomar para evitar que se siga extendiendo la pandemia. Uno, que es prestar mayor atención a los asentamientos informales. Tenemos diferentes puntos de acción en cada principal acción. Otro también es un tema que casi nunca se ha tocado, o tal vez nunca se ha tocado, que es el tema de la indigencia. Entonces, estamos abogando por el gobierno que se hagan albergues para la gente que vive en la calle, que está siendo infectada por el virus, y vamos a empezar a redactar el primer reporte sobre indigencia en el país. También hemos abogado para que no haya los desalojos forzados ni los desplazamientos, y también estamos abogando por la protección de inquilinos y arrendatarios. Hemos hecho unas encuestas al principio de la pandemia y vimos en los asentamientos informales y vimos que más del 50% de la población teme ser desalojada de su vivienda porque por lo menos un miembro de su familia ha perdido su empleo. Entonces no tienen medios de subsistencia para seguir pagando alquileres. Y nuestra segunda respuesta al COVID ha sido más ya en los barrios informales, trabajando lo mismo, trabajando con voluntarios de la comunidad a los que hemos venido entrenando. Nos hemos tenido que dar formas porque el país ha estado cerrado, que no nos permitían salir, y entonces todo lo hemos tenido que hacer a través de teléfono. Las encuestas han sido a través de teléfono, y como Habitat tiene muchos comités, es lo que decía anteriormente,
Habitat trabaja por un tiempo, nos vamos, pero los comités continúan. Entonces hemos organizado a nuestros comités en los barrios informales y ellos han organizado a sus comunidades para organizar voluntarios a los cuales les hemos pagado porque han perdido sus fuentes de empleo, y lo que hemos podido hacer es llegar a 60.000 personas con distribución de máscaras, jabón y mucha información sobre el COVID, porque había mucha desinformación en el país. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y estamos brindando también apoyo a las escuelas. Hasta el momento hemos brindado apoyo a 32 escuelas en Yangon porque se están reabriendo para los cursos superiores. Pero lo mismo, el país no tiene las posibilidades económicas para que las escuelas se vuelvan a abrir. Y pues con eso me gustaría concluir. Ese es el rol que jugamos. O sea, tenemos muchas áreas en las que trabajamos, y pues la comunidad es una fuente muy importante para que los proyectos sean sostenibles. Y pues me gustaría decir, ¿no? Acabar que nosotros en Habitat trabajamos con pernos y tornillos, reconstruyendo infraestructura que ha sido destruida por conflicto armado o por desastre natural, pero también nosotros trabajamos construyendo puentes para que las comunidades se unan. Gracias. Muchas gracias, Odi. Muchas gracias por el overview completo de un poco el programa de Myanmar. Un trabajo súper comparado con otros países en donde está presente UN Habitat. Es un territorio súper complejo. Como tú dijiste, hay una dictadura que está hace 60 años. Trabajan tanto en conflicto armado como en reducción de riesgo de desastre. Y rescato mucho el hecho del asunto del trabajo comunitario, que no es algo que es extendido en todos los programas de Naciones Unidas en el mundo. De hecho, en África tenemos mucha resistencia de muchos donantes, incluso de los gobiernos, de incluir a la comunidad, que es algo que puede parecer muy contraproducente, y lo es. Pero implementar proyectos con las comunidades es complejo, un desafío, y tenemos mucha resistencia en África para incluir a las comunidades en las tomas de decisiones, en tomas de decisiones de las mujeres, etcétera, en varios ámbitos, y también lo que tenga que ver con las soluciones, con los diseños, etcétera. Y tú también tocaste un punto interesante que es un poco transversal a todo lo que tenga que ver con desastres, que tiene que ver, y con los conflictos armados, que tiene que ver con la force eviction o con los desplazamientos. Tipo, podríamos hablar de una presentación entera solo de los temas de reasentamiento a nivel global, tanto reasentamiento por conflicto armado, tanto reasentamiento por lo que se llama hoy día los desplazados climáticos, ¿no? La gente que está teniendo que salir de su territorio, o por asunto de cambio climático, o por sequías, por inundaciones, etcétera, que es lo que se viene en este siglo. O sea, cómo dar cuenta de estos problemas y de estas poblaciones que están desplazándose por asuntos climáticos. Sobre resentamiento podríamos hablar mucho, y nos toca mucho también en Mozambique trabajar sobre eso, de cómo evitar el resentamiento. O sea, es la última solución. En Chile también lo tuvimos, me acuerdo con Chaitén. O sea, el resentamiento es la última solución. En los años 80 en Chile también tuvimos estos grandes movimientos internos en Santiago, que eran force eviction, eran resentamientos a la fuerza hechos por la dictadura para realocar gente que estaba en barrios más con potencialidades, con mayor potencialidad económica, fueron realocados en los bordes de la ciudad. O sea, fueron operaciones masivas de resentamiento. Y esas son temáticas que trabajamos en Naciones Unidas, que están súper presentes, que están muy presentes, porque básicamente están ligados a derechos humanos. Entonces, bueno, eso por un poco también la audiencia, explicar un poco a lo que nos enfrentamos como arquitectos. Tenemos proyectos de diseño que son bastante, que tienen muchas limitaciones, pero al mismo tiempo trabajamos a nivel transversal, a nivel de, hablamos con ministros, resolviendo problemas políticos básicamente, pero al mismo tiempo trabajamos con las comunidades. O sea, hay como es un trabajo como arquitectos, planeadores, bastante transversal y vertical. Trabajamos en varios niveles y nos enfrentamos a varias situaciones, en varios contextos. Así que muchas gracias, Odi, y voy a dar la palabra a mi colega Wildo Rosario. Will está en Mozambique, es jefe del programa de Naciones Unidas en Mozambique.
es mi jefe, por acaso. Y trabajamos juntos hace más de 10 años, va a hablar en portugués, un portugués muy simple, y va un poco también a dar un overview sobre el trabajo que estamos haciendo en Mozambique hace 15 años. Adelante, Will. Muito obrigado, Fernando. Acho que a intervenção que fez a minha colega Odi foi muito boa, porque acaba complementando o trabalho que é feito também em Moçambique, mas com os mesmos princípios, mas em contexto e realidades diferentes. Fazendo um olhar muito rápido para Moçambique, entrando especificamente para as questões das mudanças climáticas, gostaria de referir que Moçambique é um dos países do mundo e de África reconhecidos como dos mais vulneráveis. Como em algum momento mencionou o colega Fernando Ferreiro, nós, por exemplo, temos cerca de 9 rios internacionais que vêm a montante, que desaguam todo ele ao longo da costa moçambicana. Temos o Vale do Rift, o que também coloca Moçambique numa situação de exposição aos sismos. Temos zonas propensas às secas, dentre as outras ameaças naturais. Portanto, essas ameaças naturais associadas às mudanças climáticas têm aumentado nos últimos tempos com frequência e probabilidade também, como resultado de toda essa conjuntura global que temos verificado com o aumento da temperatura no globo e muito mais o desflorestamento, que tem aumentando toda esta frequência e probabilidade. Portanto, neste ciclo de frequência e probabilidade, obviamente que os assentamentos humanos em Moçambique, que na sua maioria, por razões históricas, econômicas e culturais, estão localizados ao longo da zona costeira de Moçambique, que pode dar para ilustrar neste mapa, a maior parte dos assentamentos estão ao longo dessas zonas costeiras. Muitas das vezes são afetados de forma periódica pelos desastres naturais, nas dimensões principalmente das habitações e infraestruturas, afetando todo o sistema socioeconômico. Nesses dois mapas que nós temos aqui de Moçambique, que podemos ver Moçambique na região oeste, tento ilustrar rapidamente o ciclone, que é uma das ameaças. Esta zona costeira de mancha mais forte é a zona que tem muita incidência do ciclone, as zonas de maior risco, e é interessante, se forem observar no mapa superior, que a zona de maior intensidade aqui é para o sismo. Neste mapa superior é o sismo, o que demonstra que também temos uma zona de maior probabilidade para o sismo. Ainda por referência, ainda no dia de antes de ontem, 2 dias atrás, houve um sismo de magnitude 4.1 aqui em Moçambique, e felizmente não tivemos danos, porque a maior parte da construção é construção vernacular, principalmente na área rural, apesar das grandes cidades começarmos a ter muita construção em altura e foram construídos com os códigos de construção mais antigos. Portanto, os assentamentos humanos aqui em Moçambique, na sua maioria, estão sujeitos a múltiplas ameaças, isto é, não pode-se falar dos desastres naturais, das ameaças em Moçambique, onde estão as infraestruturas, sem olhar no mínimo 2 ameaças. Muitas das vezes, em zonas de alto risco, por exemplo, as inundações ou cheias, também temos situações de ciclones e ventos fortes, o que requer que em algum momento que esta arquitetura feita, né, seja ela através de um conceito mais cultural aqui ou uma arquitetura mais moderna, seja adaptado a este contexto. Portanto, muitas das vezes, quando acontecem os desastres em Moçambique, só para ilustrar muito rapidamente, nós temos estes cenários que acabam caracterizando como cidades que ficam completamente inundadas ou danificadas, como aconteceu com o ciclone Idai, que destruiu uma das cidades mais importantes de Moçambique, a segunda cidade importante, que foi a cidade da Beira.
mas também temos outros problemas que resultam disto, que é a temática dos ressentamentos, que também isto podemos, no outro fórum, entrar com maior detalhe. Temos problemas como erosão e problemas com a gestão dos resíduos sólidos e, obviamente, as infraestruturas como escolas, pontes e habitação são notoriamente, muitas das vezes, destruídos. O ciclone Idai Kennedy do ano passado destruiu cerca de 300 mil habitações e só do ponto de vista de danos que aconteceu foi cerca de 1,5 bilhões de dólares, mas o custo, 1,5 bilhões de dólares, mas o custo de reconstrução para o ciclone de Idai Kennedy são de 3 bilhões de dólares, o que significa que acaba existindo maior investimento na recuperação dessas infraestruturas comparativamente aquilo que foi o custo inicial e, consequentemente, acaba resultando em perdas do ponto de vista socioeconômico ao longo dos tempos. Portanto, neste contexto todo, não existe outra alternativa senão aprendermos a viver com as cheias ou adaptarmos a viver com essas ameaças naturais. O que seria adaptar dentro do conceito que a UN Habitat, juntamente com o governo de Moçambique e as comunidades têm desenvolvido? Seria, muito rapidamente, numa forma mais simplificada, é olhar para as características de ocupação e de construção e adequá-la a ela, integrando os elementos de resiliência para que elas possam resistir aos futuros desastres ou aos futuros ameaças que possam existir. Isto é, como referiu o Fernando Ferreiro, seria procurar soluções de longo prazo nessas comunidades ou nesta arquitetura que é promovida, adaptando elas. Nestas imagens que aqui apresento, podemos perceber que temos uma comunidade, uma ilustração de uma comunidade em que eles constroem e, ao mesmo tempo, tem uma zona segura, elevada, porque assume-se que é uma zona inundável, de tal maneira que nesta mesma comunidade, se tiver uma situação de inundação, já que existem áreas que são de grandes quilômetros que ficam inundados até 30 quilômetros, 50 quilômetros de inundação, permitem ter zonas seguras que pelo menos a comunidade possam se refugiar. E isso pode se desenvolver num sistema de plataforma. Portanto, dando um exemplo muito específico do ponto de vista da adaptação, iria fazer a relação entre três elementos que está ligado com toda essa questão da adaptação que temos promovido aqui ao nível de Moçambique, de como é que podemos adaptar a viver com as ameaças naturais. Uma primeira dimensão está na dimensão territorial, isto é, a ocupação territorial, porque em algum momento os assentamentos já existem, não é possível movimentar esses assentamentos, existe uma ocupação espontânea, dentre outros fatores, portanto a dimensão da ocupação do território é extremamente fundamental e isso alia-se, acima de tudo, com o conhecimento popular, que é o segundo elemento, que acima de tudo procura explorar a cultura, o modo de vivendo, o modo de fazer as coisas das comunidades em Moçambique, com também a questão da sensibilização, que é a adequação do que significa adaptar, por exemplo, do que significa resiliência, como é que isto é entendida por essas comunidades, porque isso é extremamente fundamental, a adequação de todos esses elementos à realidade local, para que, de certa forma, também permita que toda esta solução de adaptação a essa arquitetura, a esses elementos, seja, de certa forma, sustentável, isto é, seja facilmente absorvida pelas comunidades e, com base nesses dois elementos, avançar para uma fase de materialização, isto é, a transformação do ambiente construído, que é aquela casa, aquela escola, aquele hospital ou aquela pequena comunidade, como é que transformamos esses conceitos todos nessa dimensão em algo muito concreto, isto é, como é que nós podemos transformar e adaptar isto em contexto das mudanças climáticas. Portanto, esses três elementos num contexto da promoção da arquitetura adaptativa é algo que tem alimentado uma parte das experiências do UN Habitat nesta questão da adaptação às mudanças climáticas. Portanto,
olhando no primeiro elemento do planeamento e desenvolvimento territorial, eu ia mostrar aqui muito rapidamente um exemplo que é uma das cidades, que é a cidade de Chocwe, que de forma recorrente, de forma cíclica, foi afetada pelas inundações, associado a alguns vendavais, isto no ano 2000, e depois 2008, depois 2013, em que em algum momento, de um momento para cá, o Enabitat tem trabalhado com esse município, envolvendo as comunidades, para mapear as zonas inundáveis. Nessas manchas, nós podemos ver o mapeamento do município, em que a cidade está toda ela localizada aqui, em que podemos observar que de cerca de 80% do perímetro da cidade fica inundável, o que remota que esta zona que está aqui é a zona, digamos, mais segura. Mas esta concentração da cidade, se forem observar nesta zona, tem outros fatores, por exemplo, que é a questão da produção agrícola, em que a mesma comunidade recorre, os municípios recorrem a esta zona para poderem ter acesso a isto. Outro exemplo que gostaria de trazer desta importância da questão do planeamento é a cidade de Xai-Xai, em que é uma cidade também que fica completamente inundada e que através deste rio, aqui é o Rio Central, mas nesta reflexão do ponto de vista de identificação das ações, usando uma abordagem participativa com a comunidade, vem-se identificado algumas infraestruturas estruturantes de proteção da própria cidade, como é que a questão dos diques de contenção, que permite, de certa forma, adaptar a cidade como um sistema. Porque muitas das vezes nessas cidades não é possível adaptar o próprio edifício ou o próprio elemento, mas também pode-se olhar para todo o envolvente de forma a poder adaptar a cidade como, digamos, como um sistema. Isto era mais para mostrar esta adaptação às mudanças climáticas, como é que ela pode ser feita às diversas dimensões e como é que é refletida no caso específico de Moçambique. E é importante referir a semelhança da intervenção da minha colega a Odi, que fez aqui referência à participação e envolvimento comunitário, é extremamente fundamental neste processo. Todo o processo de mapeamento, priorização e até a construção do ambiente construído é feito através de um processo participativo, porque as comunidades detêm um conhecimento, eles que vão se apropriar do espaço, apropriar tecnologia, e ao mesmo tempo é importante que haja essa transferência do conhecimento de geração, porque não é possível construir a resiliência ou construir esta adaptação às mudanças climáticas de um dia para o outro. É necessário que isto gradualmente seja apropriado e enraizado dentro da cultura e da maneira de construir das comunidades. Portanto, aqui mostra o envolvimento da comunidade a fazer um planeamento participativo, identificando os pontos de vulnerabilidade ao nível da cidade e também discutindo as potenciais soluções, envolvendo os governos locais, e também que a mesma comunidade tem participado num processo, digamos, de construção. Neste processo de construção e também na questão da adaptação, como me referi no segundo pilar, a questão da cultura e sensibilização é extremamente fundamental, mostrando como é que nós podemos adaptar esta arquitetura. Portanto, a produção de ferramentas, instrumentos que permitem reduzir esta vulnerabilidade e preparar essas comunidades às ameaças naturais é extremamente fundamental. Como mostrou o colega Fernando em algum momento e volta a repetir, alguns dos cenários que nós temos aqui em Moçambique, principalmente em áreas rurais, em algum momento em áreas periurbanas, é caracterizada por este tipo de construção. É um exemplo, que é uma construção feita 100% em material local, que também está ligado a um pouco com a arquitetura Swahili, que caracteriza toda a região a sudeste de África, desde Moçambique, subindo até Tanzânia, até chegar a Quênia, que mais ou menos a construção é caracterizada por uma construção em 4 águas, forma quadrangular, dentre os outros elementos, mas esta mesma arquitetura, apesar de trazer alguns elementos de que ajudam a reforçar nesta resiliência, não tem se adaptado à nova dinâmica, isto é, à frequência e à intensidade das ameaças naturais em Moçambique.
o que significa que esta mesma arquitetura, em algum momento, acaba sendo submetida a uma questão de adaptação. Aqui temos uma perspectiva junto às comunidades de como é que um edifício como este pode ser adaptado usando os mesmos materiais, em que podemos ver, por exemplo, que a plataforma é elevada em relação ao solo, que é para mostrar essa questão da inundação, e ao mesmo tempo é colocado um sistema de refúgio na cobertura, no caso da inundação ser extremamente elevada, e até mostrar algumas soluções simples para o sistema de evacuação, digamos que seria importante. Portanto, isto demonstra mais uma vez que é necessário promover e incorporar que é isto que temos feito do ponto de vista conceptual aqui em Moçambique e com soluções concretas de como é que temos que viver, aprender a viver com as ameaças naturais. Isto é, construir com os ventos fortes e construir de forma adaptada para as zonas do ciclone. Esta imagem que podem ver aqui traduz um pouco o conhecimento popular, é uma representação do Vale do Limpopo, em que tivemos a oportunidade de trabalhar nos anos 2003, 2005 até 2008, com o colega Eduardo, que está aqui, que é praticamente uma interpretação daquilo que acontece ao longo do Vale do Limpopo, mas também ao longo das outras várias cadeias. E isto, mais ou menos, é uma representação que permite às comunidades interpretarem e verem o que acontece, como algo que acontece a montante do rio pode influenciar também a jusante através dos vários problemas, como a questão do desflorestamento, que tem influência na forma de construir, que depois acabam de destruir os diques, mas também temos algumas outras soluções, por exemplo, como podemos ver aqui, um edifício com sistema de recolha de água, que permite armazenar a água, e também aqui uma comunidade com uma plataforma de água elevada, com sistemas de socorro e muito mais. Portanto, dentro deste rio, nós podemos ver que ao longo do rio, através dos vários cenários que nós temos de ocupação do território, acabam influenciando na nossa forma, digamos, de construir. Portanto, um dado interessante é que com esta informação de um caso concreto que acontece em Moçambique, que acontece num canal, foi possível desenvolver este material didático que é usado pelas comunidades, que é usado nas escolas, conhecido como Jogo do Rio. O Jogo do Rio é uma tradução daquela imagem neste contexto de sensibilização e adequação ao contexto local, em que, através de um jogo, a comunidade vai fazendo, vai jogando, e aqui nos pontos mais a vermelho são as coisas negativas, e na parte mais amarelo a azul são, digamos, as coisas mais positivas, em que, por exemplo, se a comunidade vai jogando e alguém cai na casa 7 está associado ao corte de árvores. Isto é negativo, portanto, isto remete eles a voltar ao nível inicial. Por exemplo, temos aqui na casa, vamos, 36, por exemplo, na casa 36, é uma casa com sistema de recolha de água. Se ele cai aqui na casa 36 e vai verificar aqui no número 36, por exemplo, ele avança mais casas. Portanto, quem chega primeiro ao mar é quem vence o jogo. Portanto, esta forma didática e muito mais permite essas mesmas comunidades poderem absorver este conhecimento, absorver esses conceitos de adaptação e melhor aplicar e fazer a transferência do conhecimento nessas comunidades na qual eles estão inseridas e que é extremamente importante na promoção da arquitetura. Como estava a mostrar, isto pode ser feito com técnicos, com os líderes comunitários, com pessoas idosas, com jovens e através de alguns vídeos também que ilustram todo este processo. Portanto, isto é um conjunto de material também que a UN Habitat já desenvolveu aqui em Moçambique e que tem usado nesta promoção, nessa estratégia de tornar as comunidades mais resilientes e adaptadas às mudanças climáticas. Portanto, com base nesta dimensão do planeamento e ordenamento territorial, e também ligando com essa questão da construção, da consciencialização junto às comunidades do fator cultural,
é integrado ou adotado no ambiente construído, que é o ambiente físico. Portanto, adequar e simplificar as soluções arquitetônicas e construtivas aos assentamentos expostos às ameaças naturais é a fase importante de forma a moldar o ambiente construído. Nesta imagem que o meu colega Fernando Ferreira teve a oportunidade de mostrar em algum momento, nós temos essa escola, que é uma escola de Manique-Nique, que está numa zona de um nível de inundação até 60 centímetros, mais 80 centímetros, mas é uma grande área que fica inundada, que depois as comunidades não têm por onde refugiar. Construiu essa escola elevada através de um processo participativo em que a comunidade identificou essa infraestrutura, que é uma escola para o benefício da comunidade, que possa ser adaptada para as ameaças naturais, o que significa que numa situação de inundação, essas mesmas comunidades podem usar essa escola como refúgio. Mas eu aqui queria destacar essa questão da transferência do conhecimento com esta imagem que temos mais aqui à esquerda abaixo. Se forem observar, com base nesta construção que foi feita, esta mesma comunidade teve a necessidade de poder aumentar com o seu próprio recurso a construção de mais uma sala de aula. Portanto, vão reparar que os conceitos de adaptação da arquitetura deste edifício convencional também foi aplicada nesta infraestrutura. Por exemplo, essa escola estava elevada cerca de 1,5 metro em relação ao chão, e esta mesma comunidade conseguiu fazer uma plataforma só com solo para elevar. A forma da cobertura é uma água que está aqui, copia essa mesma infraestrutura para recolher água. A questão da ventilação também é adotada aqui, fora de outros elementos que está, o que demonstra ou testemunha esta importância da institucionalização na comunidade deste conhecimento. Portanto, existem vários cenários do nível de inundação que nós temos nessas cidades. Em algumas zonas de nível de inundação muito baixa, é possível fazer a construção sobre pilotis, mas também em outros contextos é necessário adaptar essas infraestruturas sobre pilotis. Nesse caso específico, é uma plataforma assente sobre os pilotis, em que o nível de inundação na cidade de Choco, que é aquele planeamento participativo que mostrei antes, uma das infraestruturas identificada é essas escolas em que a comunidade identificou a necessidade de fazer uma rede de edifícios elevados para se refugiarem. Portanto, nesta mesma escola, sendo que nessa área o nível de inundação atinge 2,10 metros, que foi o pico que se registrou, a mesma comunidade decidiu construir um edifício acima deste nível de inundação, que, para além de ser adaptada às inundações, é também adaptada aos ciclones. Portanto, para além dessa escola, também foi construída uma rádio que permite essa difusão das informações básicas durante as emergências. O que significa que esta rádio pode funcionar numa situação da emergência. Mas a questão da construção do material convencional, desses conceitos, como mostrei na primeira imagem, é também traduzida no reforço da adaptação para a construção em material misto, isto é, material local. Porque muitas das vezes o conceito de adaptação ou de construção da resiliência na arquitetura ou nas infraestruturas acaba estando muitas das vezes associada à construção convencional, em que muitas das vezes associa-se ao alto custo. Mas aqui nesta imagem nós podemos olhar um cenário em que um modelo de sala de aula é construído em duas zonas, na Zambésia e em Gaza, são de regiões diferentes, com materiais diferentes, mas obedecendo os estándares de resiliência. Se forem observar esse bloco de salas de aulas feita por comunidade, podemos ver que tem algumas diagonais para resistir aos ventos fortes e alguns travamentos horizontais que não é possível verificar aqui através da cobertura. E aqui embaixo temos um refúgio construído em algumas ilhas usando material local, como madeira do coqueiro, macute, mas que permite tudo produzido localmente, mas que permite ter um refúgio para que numa situação de ciclone essa comunidade tenha onde poder se abrigar.
Portanto, são soluções que são desenvolvidas com a comunidade, pelas comunidades, para melhor poder se adaptar a este processo. E todo este processo, normalmente, é feito com um elemento extremamente fundamental, à semelhança do MIMAR, que nós chamamos de on-the-job training, isto é, a formação, o treinamento e a criação de capacidade ao nível local, usando os artesãos, os carpinteiros, os anciãos que são formados, treinados para a poderem construir. Aqui é uma imagem mais ou menos que ilustra um processo de formação com alguns artesãos de uma cobertura não reforçada, qual é o impacto que acontece. E aqui temos um exemplo de uma casa construída com material misto resiliente, usando material local com madeira do coqueiro, para resultar numa casa convencional, em que praticamente neste conceito de adaptação da arquitetura procura-se integrar, para além da questão de adaptação às mudanças climáticas, isto é, ciclones e inundações, procura-se, acima de tudo, nesta adaptação, ter algo que seja culturalmente adaptado à realidade, isto é, que a comunidade se identifique com a solução que eles mesmos estão a propor, porque depois disso traz um outro, se não, isso não é tomado em conta, traz um problema da apropriação. E o terceiro aspecto está relacionado com os custos e as tecnologias, isto é, que essas tecnologias de construção, que esses materiais de construção sejam, digamos, do conhecimento ou do reconhecimento destas mesmas comunidades. Porque muitas das vezes, se nós trazemos soluções que não são de fácil adoção por essas comunidades, automaticamente não trazemos a sustentabilidade a essas soluções que estamos a promover, porque as mesmas comunidades acabam não adotando. Portanto, a combinação desses três princípios, do ponto de vista da adaptação das infraestruturas de habitação, acaba resultando numa arquitetura adaptada. Estas imagens mostram mais ou menos a imagem anterior, que é uma dessas, conjunto de casas feitas com madeira de coqueiro, pau a pique, aqui localmente, mas que o resultado final, feita pelas comunidades, beneficiando as famílias em situações de vulnerabilidade, acaba sendo esta a semelhança de uma casa convencional pelas comunidades. Aqui ainda temos mais alguns exemplos que mostram o uso da tecnologia de ferrocimento para a construção das casas, em que, por exemplo, nesta imagem podemos ver que através desses moldes, os artesãos facilmente conseguem transportar e colocar por cima da casa e assim poder ter uma casa com alguma resistência, usando a técnica de ferrocimento para que seja mais resistente aos ventos ciclones. Portanto, estas soluções e metodologia de construção entra ao mesmo tempo num processo de produção de materiais ou elementos de ferramentas que permitem essas comunidades poderem replicar, com soluções e indicações muito claras de quais são esses elementos que permitem adaptar, para que seja fácil a absorção e fácil disseminação. Se formos a observar, por exemplo, aqui, alguns elementos, por exemplo, que é trazido aqui a vermelho, já demonstra que é necessário elevar a plataforma, reforçar nos cantos, porque também são desenvolvidos com base nos pontos de vulnerabilidade da mesma habitação, os reforços que eles devem fazer na cobertura, usando esses materiais mesmos locais, e muitas das vezes isso acaba sendo traduzido nestes cenários que nós temos, através dos modelos, pequenas publicações, em que essas mesmas comunidades conseguem ter uma real dimensão daquilo que eles vão construir e automaticamente também eles acabam adaptando de forma de baixo custo e muito mais na habitação ou na arquitetura que eles vão fazer, olhando para situações mais rurais e, digamos, e menos urbanas. Portanto, neste cenário todo, eu queria, com base nesses três elementos que eu trouxe, queria fazer referência a uma iniciativa que tornou-se uma referência em Moçambique, e não só no mundo,
que é conhecida como escolas seguras aqui em Moçambique, que de certa forma acaba ligando as várias dimensões que eu aqui acabei mencionando, associado a essa questão da adaptação da arquitetura e dos assentamentos, que é a iniciativa Escolas Seguras, que acima de tudo, a UN Habitat e o governo de Moçambique, através do Ministério da Educação, procurou adaptar as infraestruturas escolares em Moçambique. Mas essa adaptação, acima de tudo, procurou envolver os vários stakeholders, os vários atores que trabalham no setor da construção, e também procurou estabelecer um consenso de qual era o problema que existia, porque em Moçambique nós estávamos num cenário em que, pelo menos durante as épocas chuvosas, tínhamos uma média de 800 a 1000 salas de aulas que eram danificadas pelas ameaças naturais por ano. Portanto, por isto avançou-se para este estabelecimento do consenso, fez um diagnóstico mais exaustivo, depois produziu-se uma avaliação de risco e mapeamento de zoneamento das ameaças naturais, que foi o que mostrei antes, e que mais tarde agora tem resultado num programa de reconstrução e construção com mais de 4.000 salas de aulas em Moçambique que foram construídas e reconstruídas de forma resiliente, em que muitas dessas aulas, por exemplo, o que aconteceu com o ciclone Idai agora, nenhuma dessas salas feitas com esse standard foi destruídas pelo ciclone Idai. Isto é, as salas de aulas resistiram. Portanto, isto demonstra também, por outro lado, que essa questão da arquitetura, da adaptação, da resiliência, é algo que tem que ser feito de forma gradual e com o tempo. Portanto, aqui mostra mais ou menos este cenário que temos acompanhado, que é praticamente disto que tínhamos de reconstrução resiliente para este cenário, são essas escolas que resistiram, e também deste cenário de construção precária, que caracterizava também algumas comunidades, para uma solução mais mista, resiliente, feita pelas comunidades. Essas construções que podem ver aqui são construções feitas com os artesãos que construíam antes e agora estão a construir assim, desta maneira. Portanto, para terminar, eu gostaria de ressalvar dois aspectos fundamentais aqui, que é a questão de adaptação nos assentamentos humanos no geral, olhando para a questão das infraestruturas, é um elemento fundamental quando nós olhamos no processo da planificação, seja na dimensão territorial, isto é, a escala de cidade ou a escala de bairro, tem que se considerar a questão da adaptação e também considerar a questão da adaptação ao nível dos sistemas dentro desses assentamentos, isto é, seja de infraestruturas da agricultura, infraestruturas econômicas, infraestruturas sociais ou infraestruturas de habitação. O que significa que esta adaptação não só tem que ser no ambiente construído, mas também tem que acontecer ao nível do planeamento e ordenamento à escala macro, que é a escala urbana ou de assentamentos informais. E outro aspecto fundamental que queria repisar, associado também com toda a experiência aqui de Moçambique, é que quando nós adaptamos a essa arquitetura aqui em Moçambique, isto é, construindo de maneira adaptada e resiliente, nós poupamos recursos, isto é, não temos que ciclicamente estarmos a reconstruir a mesma habitação ou a mesma escola. Isto é, quando nós integramos as questões de resiliência, automaticamente poupamos anos de investimento, cujos esses recursos podem ser aplicados para outros programas de desenvolvimento, o que demonstra que é extremamente fundamental a aplicação da arquitetura, da adaptação às mudanças climáticas no ambiente construído. E muito obrigado, Over. Obrigado, Will, por la presentación. Voy a hablar en portugués. Will está en Habitat hace más de 10 años. Ahora es jefe del escritorio. Estamos un poco cortos de tiempos. Solo para rescatar una última idea. Mozambique tiene, después de la guerra, de dos largas guerras coloniales, más una guerra civil, más los desastres naturales cíclicos, solo en escuelas tenemos que hay que construir más de 90.000 salas de clase. Eso en el ritmo de hoy son casi 90 años
construyendo salas de clase en el ritmo actual. Entonces, por eso es de esta insistencia que tenemos sobre estos asuntos de cómo adaptar también, reducir el impacto de las amenazas sobre esta misma infraestructura. Voy a dar paso a Eduardo, estamos un poco cortos de tiempo, pero Eduardo está trabajando con nosotros, trabaja en UN Habitat desde el año 2003, en varios países, Sudán, África, en Mozambique, Malawi, Pakistán, tiene una vasta experiencia como arquitecto viajero también, y va a hacer un poco un cierre, pensando también y dando algunas ideas sobre el papel del arquitecto en estos escenarios. Así que adelante, Eduardo, muchas gracias. Ok. Bueno, saludo nuevamente a esta escuela tan querida, la FAU, en que nos formamos tanto Fernando como yo. Quería referirme un poco a la presentación de la metodología que expuso Odi. Es la misma que hemos llevado a cabo en diferentes países del mundo. UN Habitat trabaja con esa metodología comunitaria, de participación comunitaria. Y yo voy a profundizar un poquito en el tema de la adaptación, desde el punto de vista del arquitecto, aprovechando que estamos frente a una auditoría mayor, supongo, de arquitectos. Voy a partir compartiendo mi pantalla. La idea es la misma, es lo que expuso Will, pero tratando de llevarlo un poquito más allá, siendo un poco más quizás radical en el concepto. No se trata de adaptar la arquitectura para desastres, sino de hacer otra, una nueva arquitectura. Hablamos de adaptar la arquitectura para responder a situaciones que consideramos fuera de lo común o que considerábamos fuera de lo común, en el entendido de que la arquitectura es un concepto que funciona dentro de lo común, o sea, en un mundo que ya no existe. La arquitectura han cambiado las condiciones, por lo tanto, tiene que cambiar la arquitectura, esa es la idea de fondo. No es solo adaptar, no es solo reestructurar, no es solo limpiar, romper para que sea mejor, parchar, sino que pensar hoy día y cada día más, todo es fuera de lo común. El crecimiento urbano incontrolable, el hacinamiento, los desastres naturales, inundaciones, cambio climático, comunicaciones globales, pandemia, polución, crecimiento demográfico, marginalidad, etc. Es más, obviamente estoy siendo influido por lo que estamos viviendo, pero que es una de las tantas cosas que nos mueven el piso. Pero esta es la ciudad en que vivimos, una ciudad hecha para otra manera de vivir que se ha visto obligada a adaptarse, que se ha visto sobrepasada en todo sentido. Yo estoy usando aquí dibujos y material de comunicaciones que hemos elaborado en distintos proyectos y en distintas partes del mundo. Hay dibujos que están hechos para campañas en Colombia, dibujos hechos en Pakistán, manuales hechos en Mozambique o en Sudán. Un poco de todo me estoy guiando por mis propios dibujos para tratar de hilar esta idea. Por mis propios dibujos y fotografías, por supuesto. Entonces, este mundo que estamos viviendo y que ha cambiado, en que las condiciones han cambiado tanto, nos lleva a la idea de actualizar el concepto de arquitectura, enterrar ese paradigma del siglo XXI, de la ciudad jardín y la casita a ras de tierra, y para ello tenemos que incorporar la respuesta en el alma de la arquitectura. La reducción de riesgo, la resiliencia, tienen que ser parte
del corazón de la arquitectura. Tienen que enseñarse tal como se enseña el resto de la arquitectura. Debemos crear espacios que resistan vientos, inundaciones y terremotos. Máquinas para habitar, que recolectan agua de lluvia, se elevan del suelo y se estructuran correctamente, independiente del material o uso que tengan. Lo primero, y esto fue la manera que se partió todo este modelo de vivir con el desastre y primero adaptarse y luego tratar de crear lo distinto, es entender el desastre. Nosotros con ONU Habitat partimos en 2003 entendiendo, explicando de manera muy simple el desastre, sus causas y las reacciones que nos parecían adecuadas. Tratamos de introducir en el vocabulario infantil, sobre todo trabajando con niños, los conceptos que algún día van a moldear la arquitectura del futuro. Hablamos de reforzar estructuras, hablamos de elevar, de guardar el agua, mensajes simples y universales, todos dibujados también de manera simple. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de la memoria, nunca olvidarnos de marcar el desastre anterior, estar preparados como la mejor respuesta para evitar que la inundación se convierta en un desastre. La verdad, todo esto viene de manuales simples, juegos, películas, animaciones, que trataban y trataron en su momento, ahora ya han pasado 15 años, de fijar estos conceptos en la mente de los niños. Que estas palabras como contingencia, alerta, etcétera, sean palabras incorporadas al vocabulario de ellos, que sean normales. Así, sanitación, baños, estructuras elevadas, limpieza de drenajes, todo esto llevándolo al nivel de comunicación básica. En todos estos manuales y juegos siempre tuvimos mensajes negativos, por supuesto, como aquellos que explican la contaminación, u otros. En este caso, esto fue en Pakistán, aquí hay dibujos que explican techos muy pesados que al menor al acopio de agua se caían, y siempre tratando de hacerlos entretenidos, de manera de que también quedaran, que no fuera el mensaje frío tipo enseñanza, sino que quedara, si es un manual, si es un afiche, que fuera quedando en las casas. Mensajes positivos, la colecta de agua, la limpieza, la preparación de la casa antes del tiempo de la lluvia, mensajes positivos como limpiar los drenajes, contrastando con el negativo, que es generalmente la realidad que se vive en muchos lugares. Y sobre todo, tratando de que sean mensajes también divertidos o entretenidos, de manera, como les decía, que se quieran quedar con ellos. Esta es la tapa de un calendario que hicimos que causó mucha polémica, porque obviamente es absurdo. Estábamos jugando con el absurdo. Sin embargo, sucedían cosas como, por ejemplo, la aceptación de la comunidad fue enorme con esta idea de los animales salvándose en un bote, ¿no?, frente a la gran inundación. ¿Por qué? Porque ellos entendieron inmediatamente que el animal para ellos era lo más importante. Cosas que el hecho de mostrarlos así no solo era divertido, era muy importante. Y así se hicieron calendarios,
cómics, historietas. Esta era la historieta de Raya the Rat, que pasaba por todos los problemas posibles dentro de una catástrofe en Pakistán. Fue diseminado para jóvenes entre 10 y 15 años. Y diseminar estos conceptos para que se hagan parte de esa nueva normalidad. Las pendientes de los techos, por ejemplo, como ejemplo, ya no dependen del capricho del arquitecto, sino del lugar en que se construyen y las amenazas que allí existan. Este es un póster que resume las seis amenazas, las 6 maneras de proteger una casa en una determinada zona de Pakistán. Estas 6 maneras se estudiaron, se conversaron con la comunidad y finalmente se plasmaron en este póster que tuvo una difusión masiva en calles, letreros, en escuelas, masiva realmente. Aquí se alude, por supuesto, lo primero es que el agua que cae en este techo tiene que ser evacuada de buena manera. Se habla de las fundaciones, de una fundación bien hecha y resistente. Se habla de un revocado a la altura en donde la lluvia salpica los muros. Se habla de una elevación de la casa, por supuesto, por sobre el nivel de tierra, etc. Son muchas las pequeñas observaciones que hay en este dibujo. Y esto es lo mismo, el mensaje negativo, que generalmente es lo que hay. Recuerdo que en el sur de Sudán, al mostrar estos dibujos, la gente inmediatamente reconocía su baño, y obviamente añoraba y soñaba con este otro. Incluso nos decía, si tuviera dinero, ese sería mi baño. Pero la verdad es que no es solo un problema de dinero, también es un problema de conflictos, es un problema de pobreza, es un problema de guerras interminables que lleva finalmente al abandono de las infraestructuras. Con ese objetivo hicimos estos dibujos, que era mostrar la realidad tal como está actualmente ese mercado y cómo debiera ser, y si lo mantuviéramos. Cada dibujo tiene una historia, por supuesto. Por ejemplo, este dibujo tiene la historia en que, por supuesto, se hizo una rampa para discapacitados. Se muestra como un elemento importante, pero no sabía yo que fue, al ver el dibujo la gente, fue el elemento más importante, porque Sur Sudán venía saliendo de 50 años prácticamente de guerra continua, y la cantidad de discapacitados que eso traía lo hacía una realidad mucho más fuerte de la que yo imaginaba. Esta campaña se llamaba Tú eliges, ¿no? Your choice, tu elección. Y era, ¿tú quieres que tu casa esté así o que esté así? Es tu elección. En otros manuales de planificación hablamos de la organización de los lotes y los comparamos con la cabeza de una mujer africana en cuanto a la distribución armónica de los lotes. También fue muy bien recibido este dibujo por el hecho de que explicaba inmediatamente un montón de conceptos que nosotros tratábamos de explicar al hablar de mejoramiento de las zonas rurales. Siempre mostrando ejemplos de lo existente
que ya antiguamente o tradicionalmente se hizo adaptado para el clima y la zona. Solo que con el tiempo se han abandonado o no han habido los recursos y simplemente quedan muy pocos ejemplos en pie. Este ejemplo que lo mostró Wilt anteriormente en su presentación, que le llamábamos la casa ideal, que tenía espacio para guardar sus bienes en un segundo piso, que tenía la posibilidad de la apertura incluso, de la apertura durante la emergencia, durante la inundación, la posibilidad de que alguien pudiera quedarse en esta casa adentro y abrir para mantenerse en ese lugar, la elevación de la casa, la pintura que marca la anterior inundación, el medio para evacuar si es necesario, etc. Este tipo de dibujos, de ideas más bien, son muy bien recibidas, sobre todo porque están explicando algo que cualquiera entiende y no está obligando a hacerlo de una determinada manera. Por ejemplo, esta apertura del techo, recuerdo que un carpintero en una zona de Mozambique, cuando lo vio, lo primero que dijo fue, esto yo lo puedo hacer. ¿Cómo? Él sabe cómo hacerlo. Yo creo que si le digo qué tipo de bisagra usar o qué tipo de elemento o tornillo, ya no se puede hacer. Distintas campañas, también esto lo mostró Wilt en su presentación, la idea de la plataforma elevada, la idea de guardar la memoria. La plataforma elevada fue muy pregnante, fue una idea que nació de este primer dibujo en que se hablaba de un espacio elevado en donde la gente pudiera recibir la ayuda, ser evacuados, tener agua y a la vez vigilar la zona. Todo esto de una manera tan básica como una pequeña plataforma que permitiera todo esto. Sobre todo el hecho de vigilar el barrio era una cosa y sigue siendo una cosa muy complicada cuando la gente es evacuada. Así, estas ideas de plataformas elevadas fueron progresando. Estos son los primeros bosquejos, por allá por el año 2005, que luego se transformaron en lo que les mostró tanto Fernando como Will en la escuela elevada de Maniquenique. Son muchos los proyectos que se han hecho y que se han bosquejado y que se siguen haciendo. La idea del juego que mostró Wilt, la idea del juego nació de esta manera, imaginando este río, imaginando lo bueno, lo malo, las buenas y las malas prácticas que hay que enfrentar a lo largo del río. Y esto es el meollo, aquí están todas las prácticas que se nos ocurrieron. Estos eran unos think tank, unas sesiones de pensar e imaginar todas y tratar de plasmar todas las posibilidades en una imagen que luego va a ser distribuida por los niños a lo largo del río que pasa por 4 países. Y el resultado es lo que ya les mostró Will, el juego del río. Esta idea del juego del río ha sido luego transformada en el juego de la seca, el juego en zonas de sequía. Se armó un juego de la sequía y en otras partes del mundo, en Pakistán, por ejemplo, se hizo el Indus River Game, que es el mismo juego, pero en la realidad del río Indus, con otros problemas, algunos se repiten, otros no, y este juego, el Indus River Game,
fue muy aceptado por la población, sigue siéndolo, porque aprendimos del anterior y retratamos el país a lo largo del río. De manera que al jugarlo, no solo estaba la cosa de las casillas, de lo bueno, de lo malo, sino de que además se iba recorriendo el país. Ellos van reconociendo la capital, las ciudades del norte, las ciudades del centro, y finalmente Karachi, cuando el río llega al mar. En un mundo convulsionado por conflictos cada vez menos manejables, no podemos seguir refiriéndonos a la arquitectura simplemente como casas y edificios. No, hay algo que no cuaja. Las catástrofes, los desastres son tan grandes que obviamente los lugares, las casas, todo está hecho, está concebido para otra realidad. Por lo tanto, yo los llamo a apostar por un cambio de actitud radical en esto, desde los más pequeños detalles hasta la más compleja de las planificaciones. Es el cambio de actitud, el cambio de hacer. Aquí tenemos unos ejemplos muy interesantes de lo que había y lo que hay que hacer. Lo que había y lo que hay que hacer. Ahí está el cambio radical de actitud. Obligarse a hacerlo bien, dada la historia y lo que hemos vivido. Son muchos, son miles los cambios que se pueden hacer, pero básicamente hay que bajar a tierra. La arquitectura debe ser una forma de enfrentar los problemas, un proceso y una actitud permanente, no un resultado que tenga que adaptarse continuamente. Arquitectura es la constante, lo que no cambia, la manera de diseñar el mundo en que la vida humana es el centro. Y si esto se logra en armonía con el resto y el medio ambiente, recién podremos hablar de una buena arquitectura. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por el viaje. Varios proyectos y varias... bueno, trajiste aquí a esta mesa ideas que comenzaron hace 15 años, todas esas anotaciones y esos dibujos que empezaron casi con rayados de mesa sobre cómo resolver problemas tan básicos que se generan con las emergencias. Todavía lo estamos implementando después de 15 años. O sea, son proyectos de largo aliento, lograr cambios en un código de construcción o en hábitos y cultura. Y una cultura lleva muchos años, o sea, el trabajo de generaciones. Tú hablaste mucho de los niños. Y es interesante como un arquitecto trabaja, Odis también mostró algo, que tiene que ver con lo didáctico, ¿no? Tipo de cómo aprendemos, especialmente cuando volvemos a los niños, que hay muchos asuntos de arquitectura y del medio construido que se puede aprender desde muy pequeño. O sea, no es un asunto que se aprende solo en una facultad de arquitectura. Y otro punto importante que efectivamente que nos convoca a los cuatro también, cuando tenemos 1.000 millones de clientes, porque eso es lo que trabajamos en Habitat. Hay 1.000 millones de personas en el mundo que viven en barrios informales o con los 5 grandes de privaciones, falta de agua, falta de acceso a tierra, falta de habitación. O sea, todavía tenemos 1.000 millones de clientes en el mundo para trabajar. Y a mí me gusta tratarlos de clientes, no de gente que... para tirar esta idea un poco del asistencialismo, ¿no? O sea, hay gente que puede ser tratada como cliente, que tiene necesidades y hay mucho por hacer. O sea, yo creo que la emergencia en esto, los desastres y los conflictos y las pandemias nos vuelven a lo básico, o sea, a lo esencial. Y eso un poco también me alineo un poco con tu llamado también, ¿no? O sea, hacia repensar un poco desde las facultades de arquitectura también nuestro accionar, ¿no?
Eso, había una pregunta también, Odi, o dejo abierto ahí una sola pregunta, estamos un poco pasados de tiempo, sobre la participación de las mujeres, sobre la inclusión de la mujer en los proyectos, en los procesos. Creo que es fundamental. Si Odi quiere adicionar algo, o Eduardo, se lo agradecería para ir cerrando. Bueno, sí, la participación de la mujer es sumamente importante en todos los proyectos. O sea, la participación de la mujer varía entre contexto y contexto. Por ejemplo, aquí en Myanmar, la mayoría de la población es budista, entonces hay una cierta aceptación a que la mujer participe y podría decir que se ve a veces muchísimo más que en Latinoamérica, que la mujer participa muchísimo más y tiene más apertura a participar. Pero también tenemos regiones como el área de los musulmanes. Entonces ahí tenemos que empezar a trabajar diferente. Por ejemplo, cuando hacemos unos proyectos de vivienda, llamamos a reunión y vienen todos los hombres. Pero ¿quién está en la casa? Son las mujeres. Entonces ellas son las que tienen que venir a hablar a las reuniones. Entonces tenemos que desarrollar diferentes estrategias para poder hacer que las mujeres participen, que los hombres entiendan el rol de igualdad entre mujeres y hombres. Eso es todo un proceso que en algunos contextos se da más fácil, en otros contextos es más trabajoso. Tengo una pequeña experiencia de Afganistán, en un país completamente musulmán que bajo el talibán era pues difícil realmente y sigue siendo difícil para las mujeres. Y entonces se formaron los foros de la comunidad, donde se invitaban a la población a hablar, ¿no? Y por supuesto las mujeres tenían que empezar a reunirse a ocultas, prácticamente en las casas de los vecinos y así. Pero a través del proceso de charlas y de negociaciones y de todo que se fue dando con el talibán y las autoridades, un día en Mazar Sharif se escuchó por un altoparlante el mullah de la mezquita, que era musulmán y parte del talibán, invitaba como parlante a las mujeres a reunirse en uno de los foros de la comunidad. O sea, es un proceso que en algunos lugares va más rápido y en otros lugares toma más tiempo. Pero es sumamente importante crear esta igualdad de género. Muchas gracias, Odi. Sí, la experiencia de Myanmar para nosotros también es un poco nueva desde Mozambique. También en Mozambique depende de la zona. Hay zonas que la mujer tiene un papel muy importante y de hecho hace el trabajo de esfuerzo laboral, o sea, carga los sacos de cemento, pero está un poco atrás en la toma de decisiones. Entonces, vamos adaptando un poco según la zona y la zona geográfica, las diferentes culturas, etcétera. Pero una de las ventajas de Mozambique desde la independencia hace 40 años es que la mujer ha estado, a diferencia de otros países africanos, bastante incluida a nivel de los ministerios. Hay varias ministras, hay varias gobernadoras, etcétera. Entonces hay un papel importante y toman un papel importante en los proyectos. Quería volver un poco, una de las últimas reflexiones también, estoy viendo algunos mensajes, y retomando la idea también inicial y tomando la idea también de Lalo, repensar algunos currículum también de las facultades de arquitectura. Yo me acuerdo que me titulé, voy a acabar un poco con esto, me titulé con uno de estos proyectos, en esta escuela elevada, que tenía 200 metros cuadrados, y mi colega de la sala de al lado tenía un proyecto que era un estadio. Entonces, es cómo volvemos a escala, ¿no? Cómo volvemos como estudiantes, como recién egresados, etcétera, a tocar, adaptarnos también a diferentes contextos y cómo incluir la reducción de riesgo de desastre también dentro de las mallas curriculares. O sea, nos acordamos en Chile, en el caso de Chile, de que es importante los desastres cuando viene el periodo de retorno de los terremotos. Que cada 15, 20 años tenemos grandes terremotos y se vuelve una moda un tiempo. Y luego olvidamos, ¿no? Entonces sería interesante un llamado a la facultad, a la FAU, que tiene un papel súper importante dentro de la facultad en Chile, es ir incluyendo estas temáticas dentro de su pensar, ¿no? Y de su quehacer, y no solo cuando vienen los desastres, ¿no? Los grandes terremotos. O sea, Fernando, perdona, sí. Pienso que toda mi presentación iba en ese sentido. Es una obligación. Es una obligación. No podemos siquiera
pensar en que se enseñe la arquitectura para tiempos que ya no existen. Entonces, la introducción de todas estas materias en la arquitectura, así como en la sociología, como en todas las profesiones, en realidad, no es solo la arquitectura, es una obligación, tiene que ser. Y una cosa con respecto a las mujeres, me interesa contarles que a través de varios charlas, conferencias, cursos que uno ha ido participando los últimos años, en Italia, en Dinamarca, en Colombia, en Ecuador, en Chile, he notado que la participación de las mujeres es absolutamente mayoritaria. O sea, en este momento se están formando mucho más mujeres que hombres en el terreno humanitario. Por lo menos aquel que tiene que ver con la arquitectura y los desastres es apabullante, es mucho más la participación femenina. Eso nomás quería recordar. Muchas gracias. Bueno, mucha experiencia, podríamos seguir conversando eternamente. Nos encontraremos en otros países, Odi, en Chile, en Myanmar o en Mozambique. Y les quería agradecer, le quería agradecer también a la universidad, Will también, son prácticamente las 2 de la mañana, Odi creo que son las 7 de la mañana, y agradecerle por este conversatorio. Fue un poco largo, creo que batimos el récord de las presentaciones, pero hay mucho material. Y volvemos a este último llamado, ¿no? Tenemos 1.000 millones de potenciales clientes que todavía viven de privación, en situaciones de desplazamiento, en situaciones de emergencia. Y muchas gracias a la facultad.